Muy buenas, en este video nos vamos a enfocar en la parte de determinantes, desde lo más básico, desde orden 2 hasta de orden mayor que 4, utilizando métodos, diferentes formas de resolver cada uno de los casos. Comencemos. Comenzamos con la parte de la definición y notación de un determinante. En esta parte hay que tener en cuenta una notación muy importante, una simbología, para saber si es un determinante o una matriz. En este caso tenemos esto. Esta A está sola. Esto significa que estamos hablando que es una matriz. Pero para identificar que es un determinante tenemos que poner esta simbología. A, dos barras, para poder identificar si es un determinante. Ahora bien, tenemos el otro también, barras. 8, 9, 0, menos 1, 5, 7, 4, 6 y 1. Entonces, como estoy diciendo, esta parte de la simbología es de determinante y este es de una matriz que no tiene absolutamente nada. Con el cálculo de determinantes, comenzamos con el orden número 2. Estamos hablando de orden 2 por 2, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular este tipo de determinante? Simplemente es una multiplicación cruzada. Comenzamos con la multiplicación de A con D y vamos a restarle C por B. Eso es cuando tengo un determinante de orden 2, nada más de orden 2, que es lo que se va a estar usando en los demás temas más grandes y hay algunas fórmulas que se van a utilizar siempre en la parte de orden de un determinante de orden 2. Entonces, tenemos dos ejercicios, siempre utilizando la definición de un cálculo determinante de orden 2. Y comenzamos con este ejercicio. Tenemos que el determinante A y tenemos el determinante 1, 2, 3 y 5. Entonces, vamos a comenzar con la multiplicación cruzada y tenemos 1 por 5 menos 3 por 3 por 2. Y eso me va a dar 5 menos 6. Esto es igual a menos 1. Entonces estamos diciendo que el determinante es igual a menos 1. Tenemos el otro. Tenemos lo mismo. Cruzada, la multiplicación cruzada. Menos 1 por menos 2 menos 5 por 2. Y esto me va a dar 2 menos 10. Esto es igual a menos 8. Entonces estamos diciendo que el determinante B es igual a menos 8. Y así es como se resuelve un determinante de orden 2. Ahora con el orden número 3. En este tipo se puede resolver de varias formas. Primero, estamos hablando del método de Sarrus. El método de Sarrus solamente se puede resolver con un determinante de orden 3. Pero también hay otros métodos donde se puede resolver de orden número 3. Pero en este caso vamos a enfocarnos en Sarrus. Recordemos que Sarrus es un método que solamente puede resolver un determinante de 3 por 3, un determinante de orden 3, nada más. Entonces, comenzamos con los pasos para poder resolver Sarrus. Primero, comenzamos, bueno, al determinar el determinante, se le agregan las dos primeras columnas o filas. Aquí estos dos son Sarrus, pero ahí se puede resolver de las dos formas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta forma. Es como la mayoría libros y folletos lo distribuyen de esta forma. Aunque esta también
va a dar lo mismo. Pero en este nos vamos a enfocar en esta parte. Al final nos tiene que dar el mismo resultado, el mismo número. Vaya, después se realizan los productos de las diagonales de tres elementos de arriba hacia abajo y se suman. Primero, como nosotros hemos subido estas dos, A, B y G y B, E, H, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar A por E por I más B por F por G más C por D por H. Es lo que primero que voy a hacer, la suma. Después de esto, vamos con la resta. El otro paso es se realizan los productos de las diagonales de tres elementos de abajo hacia arriba y se restan. Esto ya está distribuido. Aquí solamente he identificado la resta. Menos G por E por C menos H menos F. H por F por A menos I por D por B. Hay que tener bastante cuidado en la hora de la operación. Hay que tener bastante cuidado con la ley de los signos, porque los signos siempre tiende a confundir. A veces la multiplicación lleva signos y, por ejemplo, GEC, puede haber aquí en medio un número con signos negativos, pero este signo lo va a multiplicar. Entonces se vuelve positivo. Hay que tener bastante cuidado en eso. Ahora bien, eso es el método de Sarrus. Vamos a resolver ahorita un ejercicio utilizando método de Sarrus. Primero, vamos a poner, bueno, las columnas. Menos 3, menos 1, menos 2, 6, 3, 5. ¿Sí? Es lo primero. Ahora, vamos a comenzar. Recordemos que aquí vamos a sumar. ¿Sí? Y acá vamos a restar. Hay que tener bastante en cuenta eso. 3. Comenzamos acá. Menos 3 por 3 por 0 más 6 por 4 por menos 2 más menos 2 por menos 1 por 5. Ahora vamos con el menos. Menos. Vamos con el otro. Con el menos. Y comenzamos desde menos 2. Menos 2. 3. Menos 2. Menos. Aquí hay que tener cuidado porque como signos negativos hay que poner un corchete. Menos 5, 4 y menos 3. Menos 0, menos 1, 6. Ahora lo que falta es la multiplicación. Simplemente la multiplicación. Comenzamos. Del primero ya sabemos que me va a dar 0 más 6 por 4 por menos 2 menos 48 más 2 por 1, 2 por 5, 10 menos 2 por 2, 4 por 3, 12 menos 5 por 4 por menos 3, menos 60. Menos 0. Y esto al final me va a dar menos 48 más 10 menos 12 más 60. Esto es igual a 10.
Y así es como estoy resolviendo el determinante por método de Sarrus. Ahora bien, ¿qué pasaría si tenemos siempre un orden 3, pero también mayores? Puede ser orden 4, orden 5, orden 6. Hay otros métodos para poder calcular determinantes desde 3 a mayor. En este caso, tenemos de orden 3 o mayor. Tenemos el método de cofactores. Tenemos dos métodos, el de cofactores y el de pivote. Primero comenzamos con el método de cofactores. El de cofactores solamente es de escoger ya sea fila o columna. Hay que tener en cuenta que se puede empezar por cualquier fila o por cualquier columna, pero de preferencia debemos elegir la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Por qué se hace eso? Porque al final es más fácil encontrar un resultado porque hay que volver a utilizar otros determinantes para poder encontrar. En este caso es un determinante de orden 3, pero voy a formar determinantes de orden 2. Si este es un determinante de orden, si este fuera de orden 4, voy a ir formando determinantes de orden 3. Al final, si tengo entre más 0, se multiplica por 0 y al final me va a dar más rápido el resultado. En este caso, voy a elegir fila número 1. Fila número 1. Estamos hablando donde aquí hay un 0. Entonces tenemos 3 a 1, 1 más 4 a 1, 2 más 0 a 1, 3. Hay que tener en cuenta aquí que esto estamos hablando del determinante y esto se lee de A1, A1, 1 es cofactor de 3. Ahora bien, ¿cómo vamos a resolverlo? Por eso es necesario elegir, antes de todo, es necesario elegir cuando haya 0. ¿Por qué? Porque esto es 0. Entonces solamente voy a hacer el cálculo de estos dos. Entonces comenzamos. Podemos hacerlo por partes o también podemos hacerlo junto. Podemos hacerlo junto. Pero en esta parte vamos a hacerlo por separado. Tenemos A11 es factor de 3. Tenemos que A11 es igual a menos 1, 1 más 1, 0, 1, 5, 3. Esta es fórmula. Y más J. Entonces, el menos 1 es de fórmula. Entonces, comenzamos con esta parte. Menos 1 elevado a la 1 más 1, en este caso es 1, 1, y comenzamos a hacer un determinante de 2 por 2. Entonces tenemos acá de 0 a 3 y 5 a 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como él escogí fila 1, estamos hablando del 3, entonces este es el primero. Entonces lo que me queda son estos 4. Entonces aquí es como voy a formando el determinante. Esto me va a dar como resultado menos 1, que sería 1 positivo. 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado, 1. Aquí, 5. Entonces tenemos 0 menos 5. 0 por 3, 0. Menos 5 igual a menos 5. Entonces tenemos que A1, 1 es igual a menos 5. Tenemos ahora A1, 2. A1, 2. Y estamos hablando del... estamos hablando de que A1, 2 es cofactor de 4. Entonces, lo mismo, menos 1, 1 más 2. Como escogimos
el 4, entonces esto me va a quedar el 9 3 y el 1 3. Entonces me va a quedar 9 3 1 3. Entonces, eso es como voy a ir formando, es como voy a ir formando el determinante por método de cofactores. Aquí estoy encontrando determinantes de orden 2. En este caso, tenemos entonces 1 más 2 es 3, menos 1 elevado a la 3 es menos 1, por 9 por 3, 27 menos 3. Y eso me va a dar menos 24. 27 menos 3 es positivo, pero con el signo negativo me va a dar menos 24. Entonces estamos diciendo que A12 es igual a menos 24. Ahora bien, ya lo hicimos por separado, vamos ahora a la original. Tenemos 3 A11 es lo que encontramos, menos 5, más 4 por menos 24. Aquí del 0 no se toma en cuenta, esto me va a dar igual a menos 15, menos 96, y esto es igual a menos 111. Y así es como vamos a resolver el método de cofactor. Esta es una fórmula. La fórmula siempre va a ir de esta forma. Tenemos el menos 1 y más j, y aquí vamos a poner el determinante. Pero el determinante de la dependiendo qué es lo que estoy encontrando. O sea, como estamos hablando de cofactor, si estamos hablando del 3, entonces, si estamos hablando del 3, ¿qué es lo que me queda? Esto. Si estás hablando del 4, esto, ¿qué es lo que me queda? 9 3 1 3. Eso es lo que voy a ir formando de mi determinante. Entonces, eso es lo que voy a hacer en la parte de método de cofactores. Tenemos otro ejercicio de cofactores, pero este ya es de 4, de orden 4. Aquí hay que tener en cuenta que se puede ver que es un ejercicio muy complicado, pero realmente no es tan complicado. Primero hay que identificar los ceros. En este caso tenemos esta columna, que es la columna 3, pero también yo puedo hacer un intercambio de filas, que es lo que se ve en las matrices. Puedo hacer menos fila 4 más fila 1, y esto me va a dar fila 1. Entonces, la nueva matriz me va a quedar 2 menos 2, 0, 3, 4 menos 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, menos 1, 2, 3, menos 1. Y este es de orden 4. Ahora bien, ya teniendo esto, pues voy a elegir columna 3. ¿Por qué? Porque hay 3 ceros. Se vuelve mucho, mucho más fácil de resolver ese ejercicio. Vaya, después de eso, comenzamos con la fórmula y tenemos A13, C13, más A23, C23, más A33, C33, más A43, C43. Esta es la fórmula que estoy utilizando. En el ejercicio anterior solo pusimos el número, pero esta es la fórmula donde cómo lo voy identificando. Al final es lo mismo, solo que va a cambiar la letra. Bueno, en este caso estamos hablando de B. Aquí solo cambiarle a B. Ahí solo te cambiarle la letra. Vaya. Hay que tener cuidado en eso. Tenemos determinante B es igual. Tenemos aquí 0.
0, C1, 3, más 0, 0, 2, 3, más 0, C3, 3, más 3, 4, 3. Ya sabemos que esto se va a eliminar. No es necesario hacerlo todo porque es más trabajo. Ya sabemos que al final nos va a eliminar. Entonces, tenemos el resultado. Bueno, B igual 3 por menos 1. Como estamos hablando del 4, 3. Estamos hablando de 4. Entonces tenemos 4 más 3 y 2 menos 2, 3. 4 menos 1, 1, 2, 1 y 3. Pues estamos escogiendo este valor. Como estamos escogiendo este valor, pues esto y este se elimina. No es que se elimine, sino que solamente no lo voy a tomar en cuenta. Voy a tomar en cuenta 2, 4, 2, menos 2, menos 1, 1 y 3, 1 y 3. Y 3. Vaya. Entonces, como estoy encontrando el resultado. Hacemos lo mismo. En este caso, lo que podemos resolver es por el método de Sarrus. Pues ya lo vimos. El método de Sarrus, 2, 4, 2, menos 2, menos 1, 1. Hay que tener bastante cuidado en las operaciones porque a veces con los signos nos confundimos. Tenemos menos 3, porque como 4 y más 3 es negativo, entonces y por el signo me va a quedar menos 3, menos 6. La multiplicación ya hecha directamente, menos 4 más 12, menos lo mismo, menos 2, menos 24. Al final me va a quedar menos 3, ya haciendo la operación me va a quedar 30 y eso me va a dar menos 90. Menos 90. Y esto estamos diciendo que es mi determinante de orden 4 por método de cofactores. Comenzamos con el método del pivote. Para comenzar el método del pivote tenemos una fórmula que es aquí el determinante 1 sobre... siempre el pivote va a ser a 1, 1, el que voy a escoger. Pero hay que tener bastante cuidado porque si primero mi pivote tiene que ser siempre a 1, 1. Pero si mi A1, 1 es igual a 0, ya sabemos que esto no puede ser pivote. Entonces vamos a usar otra fórmula. Sí se va a resolver de la misma forma, solo que la fórmula va a cambiar. Y se puede escoger cualquier elemento. Entonces tenemos a menos 1 y más j sobre a y j n menos 2 por el determinante n menos 1. Esta fórmula solamente se va a utilizar cuando mi A11 es igual a 0. Pero como no existe, tengo que escoger cualquiera de los otros elementos. Pero en este caso, en este ejercicio, sí existe. Entonces vamos a escoger con mi pivote 3. Y vamos a utilizar esta fórmula. Hay que tener bastante cuidado y bastante en cuenta esa parte. Primero, mi pivote va a ser 3. Es lo primero. Después, vamos a aplicar la fórmula. Como les decía, va a ser
el determinante 1 sobre A11 n-2 por el determinante n-1. Aplicamos 3. ¿Qué significa este 3? Es el orden. Es el orden. Tenemos 1 sobre 3, 3 menos 2. Y aquí vamos a formar los determinantes. Que en este caso te está diciendo n-1, o sea, va a ser el determinante de 2. Si este fuera de 4, el determinante sería de 3. Entonces, así como va creciendo el ejercicio. Este es el otro método. Para mi parecer, el método del cofactor es mucho más fácil, pero los dos no son tan largos de resolver. Entonces, tenemos 3, formando ya los determinantes, 3, 4, 9, 0, 3, 0, 9, 1, 3, 4, 9, 0, 3, 0, 3, 9 y 3, 1. Estamos hablando ya cómo se resuelve un pivote de una matriz, pero en este caso usando la fórmula. Tenemos el otro, 3, 4, 3, 5, 3, 0, 3, 3. Es lo mismo que cómo se resuelve un pivote de una matriz, en este caso. 1 sobre 3, 3 menos 2, 1, por, ya haciendo la multiplicación cruzada, porque aquí hay que cruzar, hay que hacer la multiplicación cruzada, me va a quedar menos 36, 3, 9, perdón, 3 y 9. Un tercio menos 324 menos 9. ¿Sí? Y al final me va a quedar un tercio menos 333 y eso me va a dar menos 111. Entonces estamos diciendo que mi determinante es igual a menos 111. Hay que tener bastante en cuenta que este ejercicio que se resolvió aquí por método del pivote es el mismo que resolvimos por el método de cofactores. Si se fijan, da el mismo resultado, menos 111. Las dos formas se va a dar exactamente lo mismo. Entonces, este es el método del pivote. Hay que tener en cuenta las fórmulas. Esta fórmula, un resumen rápido, esta fórmula solo se va a utilizar cuando mi pivote sea A11, aunque siempre se tiene que utilizar mi pivote A11. Pero dado caso aquí fuera 0, voy a utilizar esta fórmula, pero cualquiera de los elementos puedo ocupar como mi pivote. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. En este caso, como si está el 3, entonces voy a utilizar esta fórmula. Comenzamos con el método de Kramer. El método de Kramer es para resolver un sistema de ecuación. El sistema de ecuación hay varias formas de resolver, pero en este caso es por medio de determinantes. Esta parte del método de Kramer hay que primero vamos a hacer lo siguiente. Para poder el método de Kramer primero tenemos que sacar el determinante, que tiene que ser diferente de 0. O sea que esto tiene que ser diferente de 0. ¿Cómo voy a encontrar eso? Simplemente voy a sacar el 1 menos 1, 7 menos 3. Estamos hablando del determinante. O sea, 1 menos 1, 7 menos 3. Y esto me tiene que dar un número. Me va a dar menos 3 por menos 7. Y eso me va a dar, perdón, más, menos. Aquí sería menos, menos. O sea que me queda menos 3 más 7. Y eso me va a dar 4. Entonces estamos hablando que sí existe. Entonces ya podemos aplicar el método de Kramer. Comenzamos con la X. Determinante 1 sobre determinante. Aquí, para aplicar este método,
comenzamos menos 5, menos 1, porque estoy escogiendo la X, y 5 menos 3. Después tenemos D, que ese es mi determinante. Entonces, voy a hacer lo mismo. ¿Por qué he puesto menos 5 y 5? Porque estoy escogiendo, aquí estoy encontrando X. Y si encuentro X, comienzo desde menos 5, 5, menos 1, 3. Con D, con Y, vamos a hacer lo mismo. Solo que aquí, como estoy escogiendo Y, voy a comenzar desde la X. 1, 7, menos 5, 5. Y eso me da entre 4. Lo mismo. Entonces aquí me va a dar 20 sobre 4 es igual a 5. 40 entre 4 es igual a 10. Entonces, al final tenemos que 5 y y es 10. Este es el resultado de mi sistema.